Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Cambia la hermana Dina. Ustedes en esta tarde La hermana Dina, ponga la hermana Dina. Agradecidos, Señor, por la vida que tenemos. Gracias le damos al Señor porque tenemos vida y estamos listos para presentar la palabra de Dios. Qué bendición es, amigo hermano, que estamos listos para tener la hora del poder en este momento. Es una bendición que el Señor nos haya provisto la bendición de la salud para estar aquí en este lugar para presentar la hora del poder. Bendiciones a todos aquellos que se dan citas para estar con nosotros, que el Espíritu Santo pueda en esta tarde ayudarnos a entender el tema de esta tarde y no solo ello. Si hay alguna aflicción, alguna angustia, alguna tribulación, que el Espíritu de Dios, que sabe consolar y sabe traer vida, sabe traer aliento al corazón, pueda darnos esa bendición en esta tarde. Así que vamos a agradecer a Dios, a todos aquellos que se dan cita a través del Facebook, como también a través de Twitter y en el satélite. Y también TV Latino, Visión 2020. Dios bendiga a cada uno de ellos. Que la bendición, que el gozo y que la alegría pueda estar con nosotros en esta tarde. Y le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto, que el Señor lo bendiga grandemente. Y listo nuevamente ya para tener la palabra de Dios. Muy listos. Es una bendición que hoy usted nos acompañe. Y la bendición grande es que hoy vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, oh Dios. En esta tarde estamos bien agradecidos porque tenemos la vida, oh Dios, sabiendo que muchos anoche pasaron al descanso. Gracias, Señor, porque nos diste la fuerza para levantarnos esta mañana y estamos listos para presentar tu palabra. Amén. Queremos Señor, reclamar las promesas que tú tienes para nosotros. Tú has prometido que todo el que a ti viene, tú no le echas fuera. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. En este momento queremos que pongas tu mano sanadora sobre cada persona que esté afligida, agobiada, triste, que tenga algún problema físico, Señor, que no puede dejar de tener mucha tristeza, mucha aflicción. La ponemos en tus manos, tú la conoces por nombre, conoces la calle donde vive. Y así, Señor, también reclamamos la promesa de tu Santo Espíritu. Que así sea, todo Señor. Aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, dice tu palabra. Danos de tu Espíritu Santo para poder compartir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Así es, hermanos, estamos listos para tener la hora del poder. Qué bendición es que ya estamos listos. Y el tema que traemos ahora, estos temas están maravillosos. Qué lindo, ¿verdad? Dice el tema, la realidad entre el carácter y los pensamientos. La relación. La relación. Oiga, mi hermano, mi hermana, ¿qué crees tú acerca de esto? El carácter y los pensamientos. Esto está serio, ¿verdad, hermano? Esto está bueno. Estos temas verdaderamente nos están ayudando a prepararnos para la venida de Jesús. Ese es nuestro propósito, hermana Dina. Así es. Preparar nuestro carácter para encontrarnos con nuestro Señor, porque saben una cosa, yo les voy a decir a ustedes, ¿no? Lo que nosotros vamos a heredar, lo que va a ser trasladado al cielo, va a ser nuestro carácter. Nuestro carácter. Y eso es algo, recuerden, es nuestro carácter, porque
pongámoslo de esta manera. Si nosotros morimos antes de la segunda venida de Cristo, este cuerpo va a la tierra. Y ahí justamente vuelve de donde fue tomado. Así de sencillo. Aquella filosofía de que esta alma se va a ir al cielo, que se va al cielo en el momento de morir, es una falsa filosofía, es una parte de un paganismo que se ha infiltrado en la iglesia. Así es. Cuando nosotros morimos, vamos directamente ¿a dónde? Al suelo, y ahí fuimos tomados. Del polvo fuimos Bueno, tomados. claramente podemos ver, dice la palabra de Dios, que cuando Dios formó al hombre, ¿ya? ¿Cómo lo formó? De la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios dice que sopló su aliento de vida y este individuo, este ser, se convirtió en un alma viviente. Así es. Cuando Dios retira su espíritu, va al polvo y nada más. Vuelve ahí terminó a la todo. tierra como era. Así es. Entonces, mis hermanos, partiendo de esa premisa, nuestro carácter, ahí está el punto principal, nuestro carácter es lo que vamos a heredar, es lo que va a ser trasladado al cielo, y cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que vamos a ser transformados. Y ahora esa transformación, ese ser transformado a imagen y semejanza de Cristo, prácticamente ese ser tiene la inmortalidad. Amén. Y eso es lo maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, partiendo de eso, vamos a hablar acerca del carácter. ¿Cómo se forma el carácter? Así es. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo se forma el carácter? Bueno, qué lindo es este tema, verdaderamente. Vamos a empezar ahí con Filipenses capítulo 4 y verso 8, porque, bueno, la Biblia, tantos consejos que tiene para nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oiga esto, oiga qué versículo este. Verdaderamente, así es de la única manera que nuestro carácter puede ser preparado para la venida de Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿De dónde viene lo verdadero? Pues de Dios. ¿De dónde viene lo verdadero? ¿De dónde viene aquí? Todo lo justo. Lo honesto. ¿De dónde viene lo justo? Lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre. ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde vienen todas esas virtudes? Buenas. Viene de un carácter que ha sido, mis hermanos, renovado por la misma presencia de Dios. Y ahí es donde está el gran dilema, ¿no? Lo que tiene buen nombre, lo puro, lo honesto, lo justo, lo verdadero. O sea, todo esto, por eso dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice el apóstol Pablo, si hay virtud alguna en todo esto, que es lo que él recomienda, en esto pensad, dice él. Entonces, podemos ver nosotros que estos son ¿qué? Rasgo de nuestro carácter. Lo bueno, lo verdadero, lo puro, lo sincero, son rasgos de nuestro carácter. Eso es ahora, lo que cada uno debe aquí de algo que el Señor hoy nos va a enseñar. Yo tenía un comentario acá que va bien, o sea, léalo, no sé. Dice aquí en la educación, la página 16, dice, todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. A la de su Creador. Qué lindo pensamiento, ¿sabes? Todo ser humano, todos, sin excepción. ¿Qué es lo que traemos? Estamos dotados. ¿Qué es de dotado? O sea, ¿qué es dotado? O sea, estamos... Una dotación es una porción que tenemos de parte de Dios. Lo tenemos nosotros ahí adentro. Está en nosotros. ¿Verdad que sí? Así Por es. eso, ¿y qué es lo que tenemos nosotros? El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Lo honesto, todo lo puro, lo verdadero, lo puro, lo justo, lo amable. Esa es la ración que ya tenemos. Eso es lo que ya debemos tener cada uno de nosotros. No, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ahí es lo que vamos a hablar. Lo deterioramos.
Eso Ese es el problema. Por eso dice allí aquí, está, eso es dice el que problema. ya fuimos dotados, dice, con eso, Así es, ¿verdad? así Y es. ahora, en nuestro caminar de la vida, nosotros hemos, ¿qué? ¿Qué es lo que ha Dice, pasado? Hemos deteriorado. lo hemos deteriorado. Eso que Dios puso en nosotros. Por eso, leamos otra vez el Fíjese verso. que dice. Leamos leamos el Filipenses. comentario. Ok, el comentario Dice, dice. todo ser humano creado a la imagen de Dios, creado a la imagen de Dios, está dotado con todas estas facultades. Y son las facultades que son semejantes ¿a quién? Al Creador. Al Creador. Y siga leyendo. Individualmente la facultad de pensar, hacer y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores. Y oiga, impactó mucho esto, dice, para que los jóvenes sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. Oiga eso, de otros hombres. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito. Los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos, a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Contemplen las grandes realidades del deber y del destino, y la mente se expandirá y se robustecerá. En vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber deben producir jóvenes fuertes para pensar y obrar, jóvenes que sean amos y no esclavos de las circunstancias, jóvenes que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor de defender sus convicciones. Oiga, qué pensamiento. Esto es un reflejo del ideal de un hombre, del carácter que Dios desea de un hombre. Hombres, como dice acá, que no sean reflectores de los pensamientos de los hombres. De los hombres. Porque ¿qué sucede? Eso es lo que somos nosotros. Nosotros repetimos lo que el líder, lo que el pastor, lo que el ministro dice. Nosotros no tenemos que ser así. La instrucción dice claramente que nosotros tenemos que ser pensadores. Así es. ¿Por qué razón? Porque el que es pensador dice que su base de información, su base de investigación es la verdad, la Biblia. Sus campos de investigación están en la naturaleza, en la revelación divina, en los escritos, en las santas escrituras. Ahí están las bases de su investigación. Y dice claramente, estas son las realidades que deben de comprender. Ahí es donde viene el deber y el destino del hombre. O sea, entre otras cosas, hermana Dina, el carácter, qué es lo que forma, el deber, qué deber debemos de tener los hombres hoy en día. ¿Cuál debe de ser nuestro destino? Nuestro destino debe ser el cielo. Una inmortalidad con el Señor Jesús. Pero nuestro deber, ¿cuál es hoy en día? El deber es o sea que el deber nuestro es de desarrollar este carácter. Desarrollar nuestro carácter a la imagen de Dios, de Cristo. Así es. Ese es nuestro trabajo. Y ayudar a nuestros hijos. Bueno, primero yo. Exacto. Y ya después formar en ellos este carácter. Y de esa manera dice que la mente se va a expandir, la mente se va a robustecer. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? ¿Cómo están nuestros jóvenes? ¿Cómo estamos nosotros? Aquí claramente dice que nosotros estamos débiles. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos reflectores de los pensamientos de los hombres y no de los pensamientos de Dios. Entonces, la declaración dice que
nuestros jóvenes deben ser fuertes para pensar y obrar. ¿Y cómo lo van a lograr ellos? Dice que nuestros jóvenes hoy en día son amos y esclavos de las circunstancias, los mueve cualquiera. Nuestros jóvenes no tienen que moverse más que únicamente por convicciones. El ser humano tiene que moverse por convicciones. Cuando nosotros tenemos una convicción es que tenemos un carácter simétrico, carácter a imagen y semejanza de Cristo. Y el apóstol Pablo, por eso lo dice en Filipenses, ahí cuando leímos nuestro relato bíblico, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, dice, si hay alguna alabanza, en esto tenemos que pensar. Y el 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Miren, ¿cómo es que Dios, cómo nuestro Padre Dios nos va a acompañar? Haciendo lo bueno, lo justo, lo agradable y lo que es verdadero. Es maravilloso. Porque eso es lo que forma el carácter. Así es lo que forma. Entonces, en otras palabras, mi hermana Dina, ¿cómo nosotros, la pregunta es cómo nosotros formamos nuestro carácter? Esa es la pregunta. Y aquí, por eso es, ¿qué relación hay entre carácter y pensamientos? Los pensamientos que tú estás hoy recibiendo o percibiendo para tu vida son los que forman tu carácter. Así es. Y tu carácter, ¿qué es lo que forma? Un buen hábito. Entonces, ¿qué pensamientos hoy en día tú estás recibiendo? O sea, ¿qué es lo que estás pensando hoy? Si tú estás pensando, por ejemplo, por decir algo, hermana Dina, en cosas malas, ¿cuál es el resultado final? Pues va a terminar haciendo siempre lo malo. Lo malo. Lo malo. Entonces, el pensamiento y el carácter son uno solo. Recuerde bien, tus pensamientos forman tu carácter y son uno solo. ¿Qué tipo de pensamientos, qué tipo de impulsos de pensamiento estás recibiendo? Y este último es la suma de nuestros pensamientos, dice aquí. Los pensamientos que dominan tu vida. ¿Qué pensamientos dominan tu vida? Puesto que el carácter de una persona se revela y se manifiesta en las circunstancias, es posible afirmar que en el entorno de cada uno siempre estará en armonía con su estado interior. Mis hermanos, entre otras cosas, el carácter de una persona revela. ¿Cuándo se revela el verdadero carácter de una persona? Yo le voy a decir a usted, el verdadero carácter de una persona se revela en la adversidad, en la tribulación. Cuando tú no tienes para comer. En la angustia, en la aflicción. ¿Qué pensamientos tienes? Así es. Cuando estás en agonía. En la enfermedad. Enfermedades, en las luchas diarias de la vida. Yo te voy a decir a ti, allí es donde se refleja el verdadero carácter. Así es. Pero cuando todo me va bien, cuando todo es color de rosa, ahí no se te va a reflejar tu carácter. El carácter se refleja en las circunstancias difíciles de la vida, cuando ya no tienes salida. O sea, en ese momento es cuando tú determinas quién verdaderamente eres, qué es lo que hay en tu corazón, dónde está puesta tu confianza, si en las cosas materiales o en las cosas prácticamente en las promesas de Dios. Ahí es donde realmente somos probados, hermana. Y de ahí es donde se forma nuestro carácter. Así es, correcto. Si ahí salimos victoriosos, tenemos un carácter simétrico como el del Señor Jesús. Pero si nosotros no salimos triunfantes de esas pruebas, ¿qué sucede, hermana Dina? Bueno, allí es donde tenemos problemas. Allí es donde llegamos a la conclusión, como dice el salmista. Salmo 14, verso 1, dice así. El Salmo 14, verso 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Qué te parece? Sí. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahí es donde el carácter, en este caso, de este pensamiento, como dice David, ¿verdad? Dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios.
y tuvimos un programa acerca de la necedad, ¿verdad que sí? ¿Qué relación había entre la necedad y tus pensamientos? Se han corrompido, han cometido hechos abominables y no hay quien haga el bien. No hay quien haga Dígame, bien, o sea, dígame usted, ¿quién hoy en día realmente vemos cómo está el mundo? Totalmente contaminado, el mundo totalmente perdido y la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿ya? ¿Y cuál es la respuesta que debemos de tener a todo esto? Y el apóstol Pablo, mi hermana Dina, Allí qué interesante. En Hechos capítulo... No, en Romanos, vamos Oh, a Romanos. Vamos a ir a Romanos, ¿verdad? sí. Mire qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 7. Ahí en la primera ¿Qué página, dice? y la podemos encontrar. Es Romanos capítulo 8, verso 7, que dice el apóstol. Dice, por así. cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué carácter, qué tipo de pensamientos hoy tienes tú? Si son pensamientos, como el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, de bondad, amor, mansedumbre, ese tipo de pensamientos son los que ganan la victoria, pero aquellos que son carnales, ¿qué tipo de pensamientos tienen, hermana Dina? Bueno, el carnal tiene pensamientos conforme al mundo, conforme a los deseos de la carne, recordando eso. Y los que piensan conforme a la carne, bueno, ellos no pueden agradar a Dios, porque las cosas espirituales, bueno, se pueden discernir espiritualmente. En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2, está la respuesta. Veamos qué dice allí. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Quiénes son aquellos que tienen pensamientos Porque contrarios? habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y eso sí que verdaderamente es una verdad que no la podemos negar. Calumniadores, implacables, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, dice. Ajá. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. En vez de amadores Mire, de aquí Dios. está mi hermana Dina, la fórmula. Ahí está. Ahí está la fórmula prácticamente. Ahí están los dos clases, ahí se puede ver Dos tipos de carácter. los dos tipos de caracteres, sí, así ¿ya? es. Y los dos tipos de pensamientos. Sí. Claramente. Ahora, y ahí está lo maravilloso. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Claro, porque verdaderamente Dios es bueno y Dios es maravilloso. Recibiréis poder. Es un libro maravilloso, dice. El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace la diferencia, hermana Dina? El Espíritu Santo. Dice, miren lo interesante. El Espíritu Santo vino a las escuelas de los profetas para poner los pensamientos de los estudiantes en armonía con la voluntad de Dios. ¿Usted se acuerda de la escuela de los profetas? Sí, ¿Quién sí. era el director de la escuela de los profetas? Elías. Elías, ajá, Elías. Y ahí salió ajá. Eliseo. Así es, ¿Verdad? ajá. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Vino a las escuelas de los profetas a poner los pensamientos de quienes, de los hombres, de los estudiantes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, primer punto, mis hermanos, para tener un carácter simétrico como el de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Poner los pensamientos en armonía con la voluntad de Dios. Cristo lo dijo. Padre amado, Dios nuestro, hacer tu voluntad me ha agradado. Amén. Y en virtud de la relación que hubo entre el cielo y estas escuelas, entre el cielo y la tierra, el gozo. Miren qué importante, hermana Dina. Un carácter simétrico. ¿Abunda en qué? En gozo. Y abunda en gozo. gratitud. Amén. Cosas importantes. Y esto dice que brota de los corazones llenos de amor. Entonces, el primer principio que vamos a aprender nosotros para tener un carácter simétrico, con pensamientos también simétricos, dice que debe de haber gozo, debe de haber gratitud, pero ante todo tiene que haber un gran amor. Y este amor se expresa en alabanza. Y dice, a los que se unían los ángeles, cuando usted anda con un carácter simétrico, hasta los ángeles lo acompañan a uno, lo Amén, ayudan a uno. así es, Pero cuando así. nuestro carácter está totalmente, podría decirse, desnivelado, asimétrico, ¿qué es lo que sucede? Mis hermanos, es una lucha entre nosotros mismos, nadie se le acerca a uno. Así es. Si los profesores abrieran sus corazones, hermana Dina, Oiga si los eso. maestros que enseñan la palabra de Dios,
si los pastores que conducen a las almas, dice, para recibir el Espíritu, serían preparados para cooperar con Él en su ministerio en favor de los estudiantes. Amén. ¿Qué es lo que el Señor demanda? Que abran sus corazones, que abramos los corazones para recibir al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y así si es. hacemos eso, dice, nos preparamos para cooperar con Él en el ministerio a favor de los hombres. Cuando se les permita actuar libremente, producirá transformaciones maravillosas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cuando se le permite obrar en O nosotros sea, libremente, hay Hay transformaciones. transformación, Claro ahí que es sí. donde hay la bendición. Al obrar en el corazón, dice, corregirá el egoísmo, hermana Dina. Ajá, Porque así vivimos es. un mundo egoísta, solo vivimos para nosotros. Como usted bien leyó ahí en 2 de Timoteo 3, 2, 4. Hay jactancia, hay ávaros, amadores de sí mismos, soberbios. Así es. Pero en nuestro corazón, ¿por qué? Porque en ese corazón, ¿qué es lo que existe? Un carácter egoísta. ¿Y qué más? Refinará y moldeará el carácter. Miren qué importante. Así es, refinará y moldeará el carácter. Qué lindo, ¿no? Y traerá todos los pensamientos a la cautividad de Cristo. Y aquí parémonos un poquito. Nuestros pensamientos deben de ser, ¿qué? Deben estar cautivos en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Dice, amén. nuestros pensamientos tienen que ser cautivos en Cristo. Porque si nuestros pensamientos no están cautivos en Cristo, ¿qué sucede? ¿Quién es el que, de quién eres esclavo tú? Tienes que ser esclavo del enemigo. Entonces dice, en lugar de reprimirlo y hacerlo volver, debería estimularse la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué razón, mis hermanos? Por nosotros mismos, hermana Dina, no Así podemos. es, Es no imposible que nosotros por nosotros mismos salgamos adelante. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué ayuda tenemos que pedir? Dice al Espíritu Santo. Y darle la bienvenida. Y yo le digo a usted, mi hermano y mi hermana, ¿usted ya le dio la bienvenida al Espíritu Santo en su vida? Pero hermano, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a hablar cómo. Cuando los maestros se santifiquen por la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros nos santificamos? ¿Cómo le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. Y dice, el Espíritu Santo le dará la vislumbre. No solo le damos la bienvenida, sino también que hay vislumbres. Nos darán vislumbres de las cosas celestiales. Amén. Cuando busquen a Dios con fervor, ahí está la clave, y humildad, dos Ahí puntos. está la clave. Fervor y humildad, las palabras que expresaron en forma fría e indiferente, arderán en sus corazones. La verdad dejará de languidecer en sus labios. Amén. Entonces, mis hermanos, qué grandes consejos. Y el primer consejo es, dejemos que el Espíritu Santo corrija nuestro egoísta corazón. Así es. Ese Qué es lindo. uno de los primeros puntos que podemos notar aquí. Así es. Y sí, pues por eso así Romanos dice, y no podemos tener una mente espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo. Amén, amén. Por hermano. cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, Amén. ni tampoco Ni pueden. tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Ahí está bien claro, ¿verdad? Es una verdad que no la podemos, no la podemos negar. Las personas, lejos de atraer hacia ellas aquello que quieren, atraen aquello que son caprichos, gustos y ambiciones. Suelen ser pasajeros, pronto desaparecen, pero sus más íntimos pensamientos y deseos, buenos o malos, se alimentan, oiga esto, los deseos buenos, ya sea buenos o malos, se alimentan de sí mismos. Nuestros pensamientos y nuestros actos son los carceleros que nos condenan a una vida de mediocridad. Oiga eso. Una vida de mediocridad. Y luego sigue diciendo, a los redentores que nos liberan y nos empoderan. Mis hermanos, Oiga, esto... tus pensamientos, ¿qué? dice, o bien te redimen, o bien
te condenan. te condenan. Así, bien sencillo. Nosotros somos, por eso dice que son nuestros carceleros. Así es, son ¿Verdad nuestros que sí? carceleros. Nuestros pensamientos Sí. son nuestros carceleros. Entonces, mis hermanos, o bien te redimen, o liberan, o nos empoderan. ¿Para qué? Para tener el poder. ¿Por qué razón hoy en día, hermana Dina, el cristiano no tiene fuerza, no tiene poder? ¿Qué es lo que está pasando? No, es que el pensamiento está entre dos pensamientos, hermanos, esa es la verdad. O sea, no La queremos vida. perdernos. La vida, ¿verdad? O sea, la vida. Está en medio de dos, ¿qué? En dos pensamientos. Dos aguas. No queremos perdernos, sí, queremos estar con Queremos Dios. estar con Dios. Queremos estar con Dios, pero también queremos estar con el mundo. O sea, las dos cosas juntas, pero y allí es donde está el Y yo problema. le hago una pregunta sinceramente. ¿Qué será mejor, hermana Dina? Pues para Dios y para cada uno de nosotros, yo creo que lo mejor es o estamos totalmente y directamente en el mundo o totalmente directamente con Dios. Ahora, ¿qué influencia es más positiva? Bueno, el mundo. Pero supuesto. ¿sabe usted una cosa? Es interesante. Pero ¿sabe? He tenido la oportunidad de hablar con aquellos que viven en el mundo sin Dios y sin esperanza según ellos, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos esperanza mientras tengamos la vida. Y ellos dicen, no, pero ¿y si yo ya no tengo esperanza? Mi vida está terminada. Yo sé que no vivo para agradar a Dios, sino solo para hacer los deseos que yo quiero. Entonces, esa gente está consciente de que está en un problema serio. ¿Qué pensamiento tiene? El pensamiento de que, pues él no puede agradar a Dios porque lo único que él quiere es agradarse a sí mismo, hacer lo que ve hacer al mundo o lo que el mundo hace. Ahora, esa persona, en la realidad, hermano, tiene más esperanza que aquellos que están entre dos pensamientos. Porque, ¿sabe usted? Que el enemigo es bien engañador. Le hace creer a uno, así está bien, no te va a pasar nada. Y un poquito de eso. Nada pasa. No, pero hermana Te Dina, vas a hacer más sabio, como le dijo la serpiente a Eva. Te va a dar más sabiduría. ¿Por qué vos piensas que vas a tener? No te va a pasar nada. Sigue, mira, tú sigue en la iglesia siempre, da tu diezmo y sigue allí. Pero eso de que vas a estar allí todo el tiempo en comunión con Dios, que vas a estar teniendo una relación directa con Dios, eso no te preocupes. Todo es solamente si vas a la iglesia, si das diezmo, si das ofrenda y eso es pura mentira del diablo. Pura mentira del diablo. aquí hay un pensamiento, hermana Dina, que dice, la conversación, lo que usted está diciendo, la conversación revelará si su mente y el corazón están llenos del amor de Dios. Ahí está. ¿Qué es lo que le está pasando a esta gente? Bueno, Les es que falta amor. les falta. ¿Y dónde lo están buscando? En el mundo. Así ¿Verdad que sí? Así Pero es. nosotros encontramos el verdadero gozo, la verdadera paz. ¿Cuándo? Cuando nos llenamos del amor de Dios, cuando nuestro corazón y nuestra mente está lleno del amor de Dios. Ahora, yo les voy a decir a ustedes, cuando uno tiene grandes pensamientos, cuando tiene nobles aspiraciones, una clara percepción de la verdad, propósitos definidos, propósitos abnegados, ansias de la piedad y cada vez más perfeccionar nuestra vida para ser santos, ¿qué cree que pasa? Pues allí está lo Ahí que dice el apóstol Pablo, en eso penséis, en dice. eso pensar. Eso dice el apóstol Pablo. Y es interesante. Y eso debe de ser, mis hermanos, ese debe de ser nuestra meta. Eso debe ser nuestras motivaciones. Y dice que es interesante porque cuando leemos el verso 9 de ahí, de Romanos 7, 8 y 9, el verso 9 dice Pablo, o sea, esto es lo que miras en mí, esto es lo que hace. Haz esto y vivirás. Porque Pablo vivía este evangelio. Y eso es lo que el Señor está esperando hoy, que cada uno de nosotros vivamos este evangelio. Yo verdaderamente Es que vivir, ¿cómo, hermana Dina, un hombre vive? O sea, ¿cómo nosotros, por ejemplo, dígame usted para la vida, ¿qué necesita? Comer, ¿verdad? comer, ¿Verdad que sí? ¿sí? ¿Sí o no? Sí, porque si no como, pues me debilito, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesús?
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesús dijo, el que coma, ¿qué dice? El Mi que carne y vivirá. vivirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermana Dina? Pues comer la palabra de Dios, asimilarla. Es que no es, yo siempre digo que la gente piensa, yo ya me sé la Biblia, yo me sé acá. No, es que eso no es lo que tiene valor. Lo que tiene valor es que nosotros, lo poquito que vamos conociendo, lo que el Espíritu Santo nos va enseñando, nuestra vida lo lleve a la práctica, que vayamos cada día, Que lo viva. lo vayamos viviendo. Cada pensamiento, aunque no sea tan avanzadora la rutina, pero con irlo viviendo un poquito a diario, un poquito. Hermana, es bien sencillo, hermana Dina. Es bien sencillo. Si usted lee la Biblia, yo tengo una experiencia maravillosa al respecto. Por ejemplo, Dios en un tiempo a veces de sequía espiritual en mi vida, y entré en ayuno y oración, me dice Dios, estudia la Biblia. Pero si yo la estudio, la pregunta es estudiar la Biblia. Exacto. Estudia la Biblia. Yo no entendía, pero si yo la he leído, ¿cuántas veces yo he leído la Biblia? Pero estúdiala, cómetela. Escudriña. ¿Qué Y es es que comer? escudriñar ¿Qué y es comer, comer? asimilar. Comer es vivir. Así es. Eso es lo que es comer, Es es vivir. practicar. Si usted no come, mi hermano, usted no vive, usted se va a morir. Así de sencillo. Entonces, comer es vivir. Entonces, yo empecé a ¿qué? Verso por verso, y hasta que no entendía ese verso pasaba al siguiente. ¿Qué quiso decir Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en este verso? ¿Qué quiso decir la inspiración divina en ese verso? Y hasta que no lo entendía bien, pasaba al otro verso. Eso es comer. Eso es comer. Entonces, aquellos que comen, dice, producirán su fruto, y este fruto, se revelará en palabras, y las palabras, tus pensamientos, revelan el carácter. Y ¿saben una cosa? El carácter, ¿cómo es que se manifiesta? De lo que hay en tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Por qué Dios dijo que el corazón es malvado y perverso? ¿Por qué razón? Porque es verdad. Porque esa es la realidad de nuestras vidas. Esa es la verdad. Porque no nos estamos nutriendo con la palabra de Dios. Así no es. estamos comiendo la palabra de Dios, no estamos comiendo el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas? Bueno. Cuando Cristo sea así revelado en nuestra manera de hablar, tendrá el poder de ganar conversos para Él. Oiga eso. ¿Por qué nuestras iglesias, mis hermanos, están languideciendo como leímos el pensamiento? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está pasando? Cristo no se ha revelado todavía en el pastor. Cristo no se ha revelado todavía en mi vida. ¿Y qué sucede? Cuando yo voy a ganar almas para Cristo. Pues sí, esa Si es Cristo verdad. no está encarnado en mí, si no estoy viviendo. Es que no podemos dar lo que no tenemos, hermano. Allí bien sencillo. Yo siempre digo, pero mire este pensamiento que dice aquí, un ministerio para las ciudades. Las ciudades. Aunque los hombres y las mujeres a la cabeza de nuestras misiones sean de un carácter tan puro como el oro afinado, escuche esto, necesitan de una conexión constante con Dios para mantenerse limpios y saber cómo dirigir a los jóvenes en forma discreta. Y este pensamiento, al leerlo, me llevó, ¿sabe a dónde? ¿Qué era lo que hacía Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra? ¿Tenían una conexión? Oscuro, temprano, de madrugada, estaba clamando a su Padre, pidiendo sabiduría y entendimiento y poder, ¿para qué? Para poder vencer el pecado y para poder ayudar a la humanidad. ¿Y nosotros cómo vamos a ayudar a la humanidad? ¿Cómo vamos a vencer el pecado en nuestra vida si no estamos actuando de acuerdo como Cristo lo hacía? Eso es una verdad que nosotros la tenemos bien clara. Dice, a fin de que conserven sus pensamientos sin mancha ni corrupción. Los pensamientos tienen que estar sin mancha y sin corrupción.
Y yo siempre le agradezco a Dios por esto, ¿sabe? Porque cuando nosotros entregamos todas las mañanas, todas las tardes, todo el tiempo que podamos, entregamos nuestra mente, nuestro corazón al Señor, el Señor hace la obra. La hace. Amén, hermana Dina. La Mire, hace. ¿qué hacía Jesús? Pues Él hacía. Él entregaba su voluntad Así es. a Dios para que Ajá. Dios usara esa voluntad. Mire, qué Ajá. lindo. Así es. Y mire, hablemos, por ejemplo, acerca de pensamientos santos para formar un carácter santo. En el Salmo 15, vamos a entrar a esa parte final, a algunas conclusiones. Salmo 15, verso 2. Pero no terminamos ahí. Sí, Ok. pero Salmo 15, Salmo ¿verdad? 15, Vamos verso ahí. 2. Vamos a ver. Que estamos hablando de cómo ennoblecer nuestros pensamientos. Dice, Dice aquí. el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Oiga eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener un carácter simétrico, santo, para entregar nuestra voluntad al Señor, para que Él la santifique? Andar en integridad, Integridad ser y hacer justo y hablar la verdad. La verdad, cada uno Mira, en su corazón, en su hermano. corazón. Fíjese que mire, ¿sabe qué? Este versículo siempre toca mi corazón, porque fíjese que dice, y anda en integridad, y habla verdad en su corazón. Entonces eso quiere decir que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿no Pues es el cierto? corazón es engañoso. Así es. Pero mire cómo dice el apóstol Pablo a los romanos, ahí en el capítulo 16, verso 19. Mire esta otra declaración que complementa lo que David estaba hablando. Romanos capítulo 16, verso 19. Leemos. Romanos 16, 19, veamos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien. Qué lindo consejo. E ingenuos para el mal. Oiga, Mire, ¿qué le agregó el apóstol Pablo a David? David habló de la integridad, del que obra justicia, el que hay verdad en su corazón, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo en Romanos 16, 19, ¿qué fue lo que le agregó? ahí le agregó... Miren qué importante. Integridad, David, justicia y verdad en su corazón. Pero el apóstol Pablo en Romanos 16, 19, miren qué es lo que dice. Romanos 16, 19. Dice así. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Oiga eso, Qué interesante, ¿verdad? qué interesante. Mire, le agrega obediencia. Ingenuidad. Le agrega obediencia. Y mire, y esto dice aquí, es lo notorio que ustedes tienen. Así que me gozo de vosotros, mas quiero, dice él, que seáis sabios. Sabios. Y vimos también un comentario que relación entre la sabiduría y la palabra de Dios. Dice que seáis sabios para el bien. Para ¿Qué el es bien. lo que el apóstol Pablo dice? Primeramente, nos habló de integridad, nos habló de justicia y posteriormente nos dice obediencia. Obediente. ¿Verdad que sí? A eso le agregó obediencia. A eso también el apóstol Pablo le agrega sabiduría para el bien y dice, y ser simples para el mal. Si usted Simples leyó para la el palabra, mal. ¿usted leyó qué palabra leyó usted? Ingenuo. Ingenuos para el mal. Miren qué importante es eso. ¿Por qué el apóstol Pablo está recomendando todo esto? O sea, ¿qué es? ¿Por qué? Estamos hablando, mis hermanos, ¿qué relación hay entre el carácter y los pensamientos? Pues aquí se lo dice, fíjese en Filipenses 2:15. Dos- Allí le da la respuesta que usted Filipenses está 2:15. pidiendo. Vamos a Filipenses Dice, 2:15. para que seáis irreprensibles Amén. y Ahí está la clave. sencillos, hijos de Dios, Amén. sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oiga Aquel que tiene un eso. carácter simétrico, que tiene pensamientos nobles y elevados, ¿qué es el premio? Dice que, Al final. dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vas a resplandecer como luminarias en el mundo. En ¿Qué el más? mundo, hasta allí, dice. Pero antes había antes algo. dice, para que seáis irreprensibles Amén, ahí es la y palabra. sencillos. Irreprensibles. Irreprensibles. O sea, que entre tú y el mundo, y entre tú y la sociedad, tú vas a ser un hombre irreprensible. Nadie te va a tachar de nada. ¿Por qué razón? Sencillos. ¿Por qué razón? Porque tú has sido honesto, has sido íntegro delante de Dios. ¿Y qué más? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Perversa y maligna. Y maligna. ¿Se puede? La Se pregunta es, puede, ¿se puede se puede. tener ese carácter y ese tipo de pensamientos? Claro, El apóstol Pablo no con lo la está ayuda diciendo. de Dios, si no estuviera, Amén. si él no lo hubiera vencido, pues no estuviera ahí escrito, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a los filipenses, Así en medio es. de una sociedad perversa, en el 2.15, en medio de una sociedad perversa, ¿qué va a suceder? ¿Qué dijo él? Dice que debe resplandecer Ahí vas a como resplandecer. luminares Amén, hermano. en el mundo. Qué lindo, ¿no? Ahí. Qué precioso eso, ¿sabes? De la palabra de Dios. Consejos maravillosos Y aquí dice, que el Señor nos da. Recibiréis poder, dice, los frutos de la verdadera obra realizada por el Espíritu Santo, aquí están reflejados, ¿ya? Un carácter intachable, son evidentes en el carácter. Así como un buen árbol da buenos frutos, también el árbol que sea plantado en el huerto del Señor producirá frutos para vida eterna. ¿Cuál es el resultado? Producir frutos. Producir Porque hermana frutos. Dina, yo puedo ser un árbol frondoso, con grandes conocimientos, es que qué belleza de árbol que tiene hojas, pero si no tengo frutos. Pues no sirve de nada, entonces va a ser cortado como la higuera. Y echado al fuego. Echado al fuego, correcto. Los pecados dominantes son abandonados, los malos pensamientos no tienen cabida en la mente y los hábitos pecaminosos son desalojados del templo interior. Recuerden, Así es. nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Las tendencias orientadas en un rumbo equivocado son encaminadas en la dirección correcta, que aunque te tuerzas, tus tendencias, como tu carácter es firme, determinado, irreprochable, que dice, vas a ser encaminado. Las propensiones y los malos sentimientos son desarraigados. Los frutos que produce el árbol cristiano son un temperamento santo y emociones santificadas. Wow. Amén, hermano. Amén. Miren, Y fíjese. los frutos que produce el árbol cristiano son un temperamento santo y emociones santificadas, los cuales son el resultado de una transformación completa. Ahí está. Y este personaje, este individuo, está listo para el traslado al cielo. Y oiga lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 1:12. Amén. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Oiga eso. Ese es el testimonio. Y luego dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y muchos más con vosotros. Amén. Wow. ¿Usted está leyendo? ¿Qué está leyendo, hermana Estoy Dina? leyendo 2 de Corintios capítulo 1 y verso 12. En 2 de Corintios capítulo 1, verso 12. Así Me gustó es. eso. Está precioso. ese Eso versículo. es un 1, Porque volvamos a nuestra repetir. Nuestra gloria, 1:12, ¿verdad? yes. Porque esta es nuestra gloria. ¿Cuál es? ¿En qué debe de gloriarse uno? Pues en Cristo El Jesús. testimonio de nuestra conciencia. O sea, ¿qué testimonio está dando tu conciencia? Oiga, así es, pues. Ajá. Que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y más abundantemente con vosotros. Amén, ¿Cómo nos hemos? amén. ¿Cómo, mis hermanos, cómo estamos conduciendo nuestra vida ante el mundo? Eso es. Que ellos
Bueno, ¿Qué ellos dicen de nosotros? Esa es la pregunta. Sí, y que fíjese, y como hablando de la conciencia ahí, como dice allí mismo Pablo, dice, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Y es verdad, Él ¿verdad? te va a reprender. Si tu conciencia no te reprende, Dios sí te va a reprender. Así es. Eso es lo que dice el apóstol. Así es. Amén. Ajá. Y luego allí en Hechos capítulo 10:2 dice así. Hechos 10:2. 10:2. Dice, piadoso, temeroso de Dios, con todo. Ahí Que están dice, los con frutos. toda su casa. Ahí están Y los que frutos. hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hablando de Pedro a Cornelio, ¿verdad? Cornelio, el centurión romano, Yes. era piadoso. Dice, era piadoso, Y era temeroso de Dios. ¿verdad? Y no solo él. Y con toda su casa. O sea que Y toda era una su familia. persona que daba sus diezmos. Y no Y solo que eso, hacía mi hermana, muchas limosnas al sino pueblo. también oraba a Dios. Y oraba a Dios siempre. ¿Verdad que sí? Ah, qué interesante esto. Mire, fíjese. ahí están los principios, cómo tener un carácter simétrico, como un carácter como el de Cristo Jesús. Bueno, mi hermana Dina, y si terminamos en Isaías 32:8, terminemos en Isaías 32:8. Yo quiero leer este, porque esto para Sí, no afinar fue está tiempo. bueno. Aquí vamos a hacer. La mente y el alma se edifica, allí la educación, el último párrafo. La mente y el alma se edifica con lo que le sirve de alimento. Oiga eso. Y a nosotros nos toca determinar la clase de alimento que recibirá. A ti y a mí. Amén. Nos toca. Está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y amoldar el carácter. Dios dice de cada ser humano privilegiado con el acceso a las escrituras. Es un privilegio leer las escrituras. Le escribí las grandezas de mi ley, eso es lo que dice allí. Les escribí las grandezas de mi ley, dice Oseas 8:12, léelo ahí. Y luego allí en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Eso está maravilloso, qué lindo, ¿no? El Señor depende de lo que nosotros decidamos darle de comer a nuestra mente, a nuestro corazón. Eso es Tenemos lo que que vamos hacer a una hacer. decisión. Una decisión es necesario hoy. Si hoy oímos su voz, no endurezcamos el corazón. Termine con una oración. mi Oremos, hermano. Padre Santo, gracias Señor por tus expresiones de amor, por tu misericordia que has tenido con nosotros. Nosotros merecemos morir misericordiosamente, pero Señor, tú has tendido tu misericordia. Amén, amén. Somos miserables, necesitamos de ti. Sí, Que Señor. todos estos, Señor, programas, que todos estos consejos tuyos puedan servir, oh Dios, para los cambios que necesitamos para tener un carácter conforme al tuyo. Sí, Señor. Nos encomendamos a ti, encomendamos nuestra vida y le agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.